Bueno, buenos días, doctor y compañeros. Vamos a empezar a hacer el análisis del caso clínico. Bueno, empezamos primero con los datos generales, ¿no? Se trata de un paciente varón de 24 años que es no fumador, es un bebedor social y tiene depresión mayor. Tiene un tratamiento habitual con omeprazol y con vitaminas. No, primero vamos a hacer la lectura del caso clínico y luego en la parte final vamos a ir analizando los puntos para ir indicándonos más o menos cuál es el diagnóstico, ¿no? Actualmente se menciona que la enfermedad actual es que tiene ya un tiempo de enfermedad de 1 mes y medio, caracterizado inicialmente por una sensación de alza térmica, un cansancio, tiene edema en los miembros inferiores, parestesias en miembros inferiores, deposiciones semilíquidas, y que a esto se asocia un dolor abdominal, ¿no? Que es de tipo moderado y difuso. Y además menciona que el día del ingreso había presentado sangrado rectal escaso. Además, se menciona que que refiere una baja de peso de más o menos 5 kilos en 2 meses, además de tener sudoración nocturna, astenia e hiporexia, ¿no? Y que la sensación de esa térmica se manifestó o se llegó a fiebre hasta una temperatura máxima de 38,5 centígrados, ¿no? Por el momento vemos que el paciente está teniendo una clínica tipo consultiva, una clínica con un foco gastrointestinal por las deposiciones, por el dolor, pero vamos a seguir viendo para poder especificar mejor. Al nivel de la exploración física, tiene una tensión arterial de 120/80, una frecuencia cardíaca que está al nivel está en 100, que es el límite superior, una temperatura de 37,6, una frecuencia respiratoria de 22, que está por encima de lo normal, que es hasta 20, un poco elevado. Menciona que está consciente, está orientado en tiempo, espacio y persona, está algo taquipneico y tiene una palidez mucocutánea moderada, ¿no? A nivel pulmonar menciona que está bien, el murmullo vesicular pasa correctamente, y lo que le encuentran es un soplo sistólico 3 de 4 en foco mitral. No hay clínica manifestaciones neurológicas, menciona. Los ruidos sudoáreos están presentes, no hay signos de irritación peritoneal ni visceromegalia, y en las extremidades inferiores, como se mencionó antes, edema. A nivel neurológico está lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona, no hay signos focales, no hay signos de meningios, no podemos ver una afectación del sistema nervioso central. Y las pruebas complementarias que las vamos a mencionar como el EKG, el ritmo sinusal está en 94, pero esto lo vamos a ir analizando más adelante. Me gustaría pasar a la parte del análisis y luego ir retrocediendo para aclarar las dudas. ¿Cómo es el análisis que nosotros hicimos con respecto a este paciente? Es que primero analizamos el huésped, ¿no? Y ¿ante qué estamos? ¿No? ¿Ante un paciente que es inmunocompetente o es inmunocomprometido? Y en este caso se trata de un paciente que es inmunocomprometido por el antecedente del VIH, ¿no? Y en este tipo de pacientes vamos a tener que analizar ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué tipo de inmunidad es la que está comprometida, ¿no? Y en este caso, como recordamos, dos tipos de inmunidad son las principales, ¿no? La innata y la adquirida, y dentro de la adquirida tenemos la humoral y la celular. En este caso específico de este paciente, está comprometida la inmunidad adquirida.
y dentro de esta la celular, porque se ven afectados por el VIH, ¿no? Que se afectan los linfocitos T4. Y hay que recordar, y esto es importante, porque un paciente que se encuentra inmunocomprometido, que tiene afectación a nivel de la inmunidad celular, lo que principalmente afecta a este tipo de pacientes son organismos intracelulares principalmente, intracelulares y algunos extracelulares. Pero lo importante aquí son que los intracelulares son los más frecuentes que afectan a este tipo de pacientes. Entonces, es por este camino que el grupo que hizo el análisis se no nos dirigimos, ¿no? Por este análisis. Entonces, revisando la bibliografía, encontramos que cuáles son los microorganismos más frecuentes en cuanto a la deficiencia de la inmunidad celular. ¿No? A nivel intracelular tenemos bacterias como la Salmonella typhi, Salmonella no typhi, tenemos micobacterias que pueden ser tuberculosos o no tuberculosos, Listeria monocytogenes, virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, tenemos el virus, el herpes simple, tenemos también hongos levaduriformes, tenemos microorganismos endémicos como Pneumocystis gyrovesi, tenemos endoparásitos como Toxoplasma gondii y algunos microorganismos extracelulares como el mintos y ectoparásitos, ¿no? Ahora la clínica, ¿no? Porque, ¿qué clínica es la que presentaba el paciente? ¿No? Tendría un síndrome febril, tenía anemia, tenía leucopenia, tenía edema de miembros inferiores, una hemorragia digestiva baja, tenía una hepatopatía, tenía una enfermedad diarreica, tenía un síndrome consultivo, una insuficiencia renal. Menciona también una polineuropatía periférica y la infección por VIH, ¿no? Y los datos de laboratorio, ¿no? Con una hemoglobina que se encuentra baja, un hematocrito también que se encuentra bajo, los linfocitos que se encuentran en el valor normal, los segmentados también, los eosinófilos que se encuentran elevados, la creatinina que se encuentra en el valor normal, pero luego va aumentando un poco. Y lo importante también mencionar los valores a nivel hepático, ¿no? Del TGO, las transaminasas, que en un inicio se menciona en el cuadro que estaban muy elevados, valores de 175 para el TGO, 108 para el TGP, una fosfatasa alcalina en 1482 y la GGTP en 561. También una deshidrogenasa láctica muy alta de 468 y los CD4 no, que están en 93. Además menciona que hubo un cultivo positivo, ¿no? Pero bueno, haciendo un poco el análisis, ¿no? De qué tipo de cuadros o qué tipo de agentes nos podrían dar estos cuadros, ¿no? A nivel de estos cuadros, estas manifestaciones clínicas. Podemos ver que hay quizás un foco gastrointestinal, eh, tratar de ver eso y cuáles son los microorganismos posibles que nosotros vimos. Dentro de ellos consideramos a la salmonela, ¿no? Si recordamos, la salmonela puede ser TIFI o no TIFI, ¿no? Si es que es no TIFI, esta se llama como salmonelosis, ¿no? Y si es que es TIFI, esta es lo que da la fiebre tifoidea. Entonces, una salmonela de tipo no TIFI, que da la salmonelosis, ¿qué cuadro, por qué podemos pensar en esto? Porque esta nos da una gastroenteritis, pero que generalmente es autolimitada, ¿no? Y que dura menos de 3 días. Entonces, en nuestro caso, el paciente tenía una clínica de 1 mes y medio. Y además, la salmonelosis no se da con fiebre. Entonces, por ese camino no vamos, ¿no? Ahora, la salmonela tifi, ¿no? La que da la fiebre tifoidea. Como vemos en el cuadro, esta generalmente tiene manifestaciones clínicas como una fiebre, cefalea, diarrea, dolor abdominal, hepatomegalia, esplenomegalia, manifestaciones neurológicas. Pero el cuadro de una salmonela tifi
Es un poco estandarizado, podríamos decirlo, por semanas, ¿no? Porque en la primera semana es una clínica de tipo inespecífico, ¿no? Siempre hay unos pródromos como manifestaciones generales, ¿no? Como malestar general, fiebre, y en este caso el paciente que nos presentan tiene ya un mes y medio casi con manifestaciones de tipo, podríamos decir, no graves, ¿no? Manifestaciones generales, más que todo en el último día que ingresó, que presentó la hemorragia, ¿no? A nivel bajo. Pero por lo demás, para pensar en una Salmonella typhi en la segunda semana tendría que haber una clínica un poco más grave, ¿no? Que se menciona que presentan hasta la tercera semana, que puede haber cuadros muy graves como hemorragias, puede haber una afectación a nivel neurológico. Y ya para la cuarta semana, en una Salmonella typhi, es que el cuadro se va apaciguando un poco, ¿no? Ya el paciente, por lo general, en una cuarta semana con una Salmonella typhi, si es que no es que ha fallecido, generalmente este se cura y ya se forman los anticuerpos, ¿no? Más o menos a la cuarta semana. Y en este caso tenemos un paciente que recién viene de la emergencia al mes y medio. Entonces, por el tiempo, quizás no sería muy adecuado pensar en una Salmonella typhi, ¿no? Ahora, otro microorganismo que quizás eh, que podemos considerar dentro de lo que estamos mencionando es la listeria, ¿no? Que también se menciona como un organismo intracelular. Esta listeria, la listeria monocitógenes, generalmente causa cuadros de gastroenteritis febril, ¿no? Y se menciona además que es más frecuente en pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Se menciona que esta puede dar clínica como fiebre, puede dar diarreas líquidas, náuseas, vómitos, dolores de cabeza, dolores de las articulaciones, músculos. También se menciona que la listeria puede dar clínica tanto en inmunocomprometidos como inmunocompetentes, ¿no? Si es que se trata de una persona que es inmunocompetente, generalmente va a dar una clínica gastrointestinal porque la listeria, si recordamos, se da principalmente lo adquirimos por consumir alimentos que están contaminados, ¿no? Entonces, esta va a dar en un paciente que se encuentra inmunocompetente una gastroenteritis, pero a nivel no invasivo, ¿no? Pero si es que es un paciente que ya se encuentra con la inmunidad comprometida, esta gastroenteritis se puede volver invasiva, ¿no? Y general, y causar bacteremia y otras clínicas, ¿no? Otras manifestaciones clínicas. Otra cosa importante a mencionar es el camino que recorre la listeria, por así decirlo, porque esta ingresa a nivel de intestinal, lo adquirimos por los alimentos contaminados, y luego de ahí, esta listeria lo que va a hacer es esconderse, ¿no? En las células de defensa, porque es un organismo intracelular, entonces va de un primer mecanismo de defensa y se dirige ya por el torrente sanguíneo hacia el hígado y hacia el vaso, ¿no? Eh, afectando a estos órganos, ¿no? Y también vuelve eh, a meterse dentro de la célula y causando afectación a nivel de estos, de estos órganos, ¿no? Entonces, otro cuadro que también podríamos considerar es una tuberculosis a nivel intestinal, ¿no? Que si bien es cierto no es muy frecuente, esta generalmente se da con manifestaciones clínicas como dolor abdominal, ¿no? De tipo crónico, ¿no? Y en nuestro caso era un dolor abdominal de tipo difuso, ¿no? No nos mencionaban que haya sido algo tan, que se haya permanecido durante todo el tiempo, pero tampoco nos decían que no. Bueno, y mencionan también que este tipo de cuadros, como una tuberculosis intestinal, tiene manifestaciones clínicas como la fiebre, diarrea crónica y pérdida de peso, ¿no? Pérdida de peso que también presentaba el paciente, ¿no? Entonces también podríamos pensar en un cuadro de tuberculosis intestinal porque el paciente también presentaba pérdida de peso, el paciente estaba con fiebre, había dolor abdominal crónico, dolor abdominal poco. Y bueno,
esas son los cuadros que nosotros consideramos, ¿no? Sin duda es un cuadro, es un caso clínico un poco, eh, por decirlo, no es que cuadre exactamente en las patologías típicas de una enfermedad, pero la forma que tendríamos para diferenciarlo es con el resultado del hemocultivo, ¿no? Eh, es lo que llegamos es el análisis que llegamos que lo podríamos diferenciar con un hemocultivo, porque además, y de este hemocultivo, si tuviéramos que elegir una bacteria o un agente responsable de acuerdo a los resultados del hemocultivo y porque en la historia nos menciona que es sensible a ampicilina, el grupo nos decidimos por pensar que se trata de una listeria, ¿no? Una listeriosis, ¿no? Es por eso que pensando en ello, el plan de trabajo para este paciente sería, como se trata de un adulto y de una invasión, de una infección invasiva que no afecta a nivel del sistema nervioso central una sin meningoencefalitis, el tratamiento sería con ampicilina, ¿no? A nivel intravenoso, 2 gramos cada 4 horas y por de 10 a 14 días, ¿no? Y a esto puede estar asociado, ¿no?, otro fármaco como la gentamicina a nivel intravenoso, o en el caso de que exista alergia a la penicilina, puede ser el cotrimazol, ¿no?, intravenoso. Ese es el análisis, doctor, que hemos hecho. Perfecto. Haremos algunos comentarios al final de las presentaciones. Que cargue el segundo grupo, por favor. Sí, doctor, ahí comparto pantalla. Perfecto. Doctor, disculpe, ¿se ve la pantalla? Sí, ahora sí puede iniciar, por favor. Sí. Ya, doctor, buenos días. Somos el segundo grupo. Disculpe, creo que a la hora de subir los archivos se desordenó. Bueno, vamos a analizar el caso. Es un paciente de 54 años que tuvo este antecedente de consulta psiquiátrica que consume frecuentemente omeprazol. Solo con este dato podemos sacar algunas conclusiones. Cuando los pacientes de manera sin indicación médica consumen omeprazol, ¿qué es la consecuencia que va a tener? Esta va a tener una disminución de la acidez gástrica, por lo tanto puede llevarnos a alteraciones en la nutrición, porque va a disminuir la absorción de alimentos requeridos por la acidez gástrica, y otro que también puede haber infección por hongos o bacterianas, ya que la barrera de la acidez es algo para las defensas, ¿no? O sea, solo con la simple historia del omeprazol nos puede indicar algo. Después tenemos que ver la analítica, tenemos que ver su glucosa, que relativamente no da mucho que pensar, está en 108. La alcalina, que está abajo, que nos indicaría que hay hepatopatía, la fosfatasa alcalina, que está elevada, la TGO y la TGP también, que están elevadas. Para no repetir lo que dijo mi compañero, también sospechamos en algunos oportunistas, ¿no? Tenemos que ver si el paciente era inmunocompetente o inmunocomprometido. En este caso, al paciente se le hizo una ELISA y se demostró que era un inmuno deprimido. Pero
Hay varios tipos de infecciones oportunistas. En este caso, también pensaba poner en las diapositivas salmonelosis o fiebre tifoidea, pero como que con el tiempo de enfermedad no cuadra. Por ejemplo, en la fiebre tifoidea se sabe que en las terceras semanas en las complicaciones, entre la segunda y tercera semanas en las complicaciones puede haber perforación intestinal, pero como este cuadro es de 1 mes y medio, como que nos alejaría de ese diagnóstico. La salmonelosis también, que es un cuadro diarreico, pero que no se presenta con fiebre, por eso como que lo descarto. Y algo que es muy importante es los soplos en la auscultación que se tuvieron. En un paciente con que no se descubre la causa de fiebre de origen desconocido, y encima que tiene soplos y que es inmunocomprometido, yo me indicaría por una endocarditis, que es una sospecha que hemos tenido acá. Respecto a la endocarditis, tenemos que saber que anteriormente el más frecuente era el estreptococo, pero debido a que el tratamiento oportuno que se da a esto, el agente actual más frecuente es el estafilococo aureus. Pero también tenemos que ver si es una válvula nativa o es una válvula protésica. Si en caso fuera válvula protésica, se pensaría en otro agente, que sería un coagulasa negativo, que es el epidermidis. También cuando vemos una endocarditis, tenemos que indagar si el paciente utiliza drogas de vía parenteral. Ahí también se sospecharía en estafilococo aureus, pero la válvula más afectada sería la tricúspide, sería del otro lado. También otros patógenos que nosotros pensamos son los estreptococos del grupo Viridams, que serían más para una endocarditis de tipo subaguda. También hay otro que se llama el Streptococcus bovis, que actualmente se le llama Galloliticus, que este tipo de endocarditis está asociado a carcinoma de colon. O sea, si hay un paciente con endocarditis y se le detecta esa bacteria, se le va a recomendar una colonoscopia por la asociación que tienen esas dos enfermedades. Y otro que no debemos dejar pasar de lado, por alto, son los enterococos, que a mi parecer podría ser por enterococos. Cuando hay afecciones gastrointestinales y genitourinarias, se tiene endocarditis por enterococos. Estas van a ser el 5 al 10% más o menos. Aunque también hay otros grupos de bacterias, que por ejemplo son las del grupo JASEC, que necesitan un cultivo de tipo especial. Acá vemos los criterios diagnósticos, que se llaman los criterios de Duke, que van a servir para el diagnóstico de la endocarditis infecciosa. Vamos a tener los criterios mayores, que los mayores prácticamente son ya muy específicos, que se ven en la ecocardiografía, la serología y los hemocultivos positivos. Y tenemos los criterios menores que ya serían duda. Por ejemplo, tenemos la glomerulonefritis, que justo en este caso también parece que tiene una insuficiencia renal aguda, así que podría vincularlo, podría tener un criterio menor, el número 4. La ecocardiografía también es sugestiva. También que tenga una cardiopatía predisponente, pero en este caso no se sabe. En este caso se sabe que la fiebre es superior a 38 grados. Y lo que me hubiera gustado saber en la historia es si hay aparición de máculas o exantemas, de que se llaman las manchas de Janeway, de que son frecuentes encontrarlas en la endocarditis. Así que yo veo que tengo 3 criterios menores y un criterio mayor, como es la ecocardiografía. Así que me inclinaría, nuestro grupo nos inclinamos por lo que es la endocarditis. El problema sería saber endocarditis de qué patógeno es, ¿no? Ya hablamos del aureus, epidermidis, el bovis, pero en este caso, por el antecedente de afección gastrointestinal, nos inclinamos por enterococos. Sabemos que al inicio se da una terapia empírica. Esta va a variar si es una válvula protésica o es una válvula nativa. Cuando es una válvula nativa, había visto que el esquema van a dar ampicilina con un aminoglucósido. ¿Por qué? Porque necesitan cubrir los enterococos. Según microbiología, tenemos que saber que los enterococos son naturalmente resistentes a todas las cefalosporinas. También tenemos que saber que las ampicilinas son útiles. Hay 2 tipos de enterococos, el fecalis y el faecium. La ampicilina es útil contra los enterococos fecalis, pero necesita una dosis muy alta.
Y lo mismo pasa con la gentamicina. La gentamicina también es útil, pero se necesita una dosis muy alta. Así que se utilizan en dosis sinérgica el aminoglucósido con el que, junto con la ampicilina que ataca pared, para disminuir la dosis, aumenta la efectividad y también disminuye los efectos secundarios, ¿no? Por eso nuestra sospecha diagnóstica era endocarditis por este enterococo, porque justo aparte también le ponen énfasis en el tratamiento, que el esquema de tratamiento es AMPI con Genta. Acá vemos los criterios de Duke que evaluamos. Y otra cosa importante, que el paciente es positivo, serológicamente positivo al citomegalovirus. El citomegalovirus, debemos recordar que es la primera causa de ceguera en el paciente con VIH, porque va a presentar una corioretinitis aguda. Por lo tanto, en el examen físico también le hicieron un examen oftalmológico, pero por suerte está normal. Debemos recordar el antecedente. El paciente tiene una diarrea crónica. Diarrea crónica se define cuando es más de 4 semanas. En este caso, el paciente la tiene. Y cuando un paciente está en el contexto VIH, la principal causa de estas diarreas son diarreas prococcidias, que no se pueden detectar normalmente en el coprocultivo, ya que necesitan una tinción especial. Ellas son ácido alcohol resistentes. Necesitan una tinción que se llama de King-Young, porque esas son ácido alcohol resistentes. Dentro de las coccidias tenemos a la más frecuente, había leído, que es la Cryptosporidium parvum, tenemos a la Isospora belli y a la Cyclospora cayetanensis, que en algunas se indica como tratamiento el targa, o sea, aumentando la carga, disminuyendo la carga viral, va a disminuir las manifestaciones de estas diarreas, y en otras, en nuestro medio, se usa el cotrimoxazol también, que tiene buen efecto. Así que las indicaciones que nosotros podríamos dar en un plan de trabajo sería un coprocultivo para evaluar si hay la presencia de estas coccidias para tratar la diarrea crónica. En el hemocultivo nos gustaría saber el resultado, ¿no? ¿Qué fue lo que se aisló? O sea, podría ser para saber la causa de la endocarditis. Y también nos gustaría saber si en el examen físico se encontraron manchas, que son las manchas de Janeway, que son muy frecuentes en este diagnóstico. Y acá vemos el tratamiento que se usa para la diarrea por coccidias, el sulfametoxazol con trimetoprim. Y como comenté, por la endocarditis le brindaríamos ampicilina con gentamicina juntas. Y ese sería el enfoque que hemos tenido en el caso clínico, doctor. Correcto. En conclusión, ¿cuál es su diagnóstico más probable como grupo? Endocarditis infecciosa, doctor. Correcto. Bien. El siguiente grupo, por favor. Se ve la pantalla. Sí, correcto, se ve. Puede iniciar ya. Ya. Ingrid, ponle en modo presentación, por favor. Mm, Todavía no. Ponle en modo presentación, por favor, Ingrid. Sí, Mac, un ratito, no me permite, un ratito, por favor. Ya. Siguiente. Doctor y compañero, buenos días. Siguiendo con los casos, con el caso clínico. Bueno, Ingrid, siguiente, por favor. Ya. Bueno, bueno, como ya mencionaron mis compañeros, los datos de los con respecto a la afiliación, es un varón de 54 años, no fumador y bebedor social, y con un tratamiento habitual con omeprazol y vitaminas. Eh,
bueno, algunos antecedentes que ha tenido es que ha estado, ha estado en el servicio mental del Hospital Nacional Herrado Rabarati y ha recibido tratamiento por 6 meses. Y que el día, con respecto a la enfermedad actual, es que llega por emergencia, por presentar desde hace un mes y medio sensación de alza térmica, astenia, edema y parestesia de los miembros inferiores, como también la presencia de posiciones líquidas. También menciona que desde el mes anterior presenta una una temperatura axilar de 38,5 grados centígrados y también la presencia de sangrado rectal escaso, con una baja de peso de más o menos 5 kilos en los 2 últimos meses. Y también lo que es sudoración nocturna y astenia y hiporexia. Se le hacen los exámenes en emergencia. Se puede, bueno, más que nada destacar la frecuencia cardíaca, si bien es cierto, eh, eh, podemos tomarlo desde los valores desde 100 a 70, está sobre casi en los límites. También lo que es la frecuencia respiratoria, que, que está a lo mucho hasta 20. También está con taquimia. También con lo que es la palidez mucocutánea. Y hay un dato importante, es la presencia de un soplo sistólico de 3 de 6 en foco mitral. Esto nos da a entender que está relacionado a una patología justamente a nivel de este foco mitral, que podría hacer sospechar de alguna patología a nivel de la válvula mitral, como también la presencia de edemas en los miembros inferiores hasta la zona inguinal. Con respecto al examen de laboratorio, lo que se puede ver y destacar es la presencia de que la albúmina está por debajo de los valores normales, mientras que la- la globulina está más bien por encima de los valores normales. Pareciera que se hubiera invertido los niveles de tanto de albúmina y globulina. También la presencia de lo que es el transaminasas, como TGO, TGP, que también están elevadas, y también lo que es la fosfatasa alcalina, como también la gamma glutamil transferasa. Esto me hace pensar también que esto podría ser estar relacionado a una hepatopatía, pero más que nada por los niveles tan elevados de fosfatasa alcalina, podríamos estar hablando de una colestasis. También proteína, lo que es el PCR y el BCG también están elevados, y esto me hace pensar en un cuadro infeccioso. Como también está elevado el INR. Y también mencionar que el hematocrito y la hemoglobina también en estos casos están disminuidos. Y también la presencia de un recuento de leucocitos disminuido, sobre todo predominio ¿se escucha? De segmentados. Y la presencia pero también mencionar ahí que están elevados los que son los eosinófilos. Siguiente. Bueno, en hospitalización se observa que hay picos febriles desde el ingreso. Que llega a presentar una temperatura axilar máxima de 38,6 grados centígrados. Y que a partir del día 20 de hospitalización cede. Y está hemodinámicamente estable.
bueno, en el cuadro más que nada recalcar, ¿no? Lo que mencionamos, la hemoglobina está por debajo de los valores normales, igualmente el hematocrito. También mencionar, ¿no? Que al inicio hubo una disminución de lo que es la leucocitos, pero que en el transcurso de los días se llegó a presentar los valores normales. Igualmente mencionar aquí lo que es los eosinófilos, que se presentan constantemente por encima de los valores normales. Mm, Siguiente. No, no, hay también la PCR, que también inicialmente estaba elevado, pero luego disminuye. Siguiente. Bueno, aquí rescatar más que nada lo que es la urea y la urea y la creatinina, ya que el paciente inicial va a presentar inicialmente valores dentro de los valores normales, pero a medida que pasan los días, estos valores van a elevarse. Y justamente más adelante mencionamos como un posible diagnóstico la insuficiencia renal aguda por los niveles elevados de urea y creatinina. También presentó se alteró lo que es la depuración de creatinina, e inicialmente el paciente presentaba proteinuria, pero luego pasados los días comenzó a disminuir. Con respecto a las pruebas hepáticas, como mencionamos, estaba disminuido lo que es disminuido la albúmina, estaba por debajo de los valores normales, mientras que la globulina estaba por encima de los valores normales. Igualmente lo que son las proteínas totales. Y bueno, también mencionarlo, como mencioné anteriormente, que están elevados tanto las transaminasas como la fosfatasa alcalina. Sobre todo lo que es la fosfatasa alcalina, que está muy elevada. El siguiente. Bueno, con respecto a las pruebas que se realizaron, el paciente, mediante la prueba del LISA, se diagnostica como VIH positivo. El recuento de CD4 presenta generalmente cuando presenta CD4, el recuento de CD4 por menor de 200, el paciente es susceptible, tiene un alto riesgo de presentar infecciones oportunistas. Se menciona que este es el estadio SIDA de la enfermedad. También se le hace lo que es la prueba TORCH, en el cual se va a analizar lo que es el toxoplasmosis, lo que es la rubiola, citomegalovirus y el herpes. Y aquí se observa que tiene IgG para citomegalovirus, o sea que anteriormente ha presentado un cuadro infeccioso por citomegalovirus. Con respecto al cultivo, aquí lo que más nos llamó la atención es la sensibilidad a ampicilina y gentamicina. Y es a partir de aquí donde nosotros sospechamos en un agente microbiológico que justamente es susceptible a ampicilina. Y luego, bueno, también mencionar, ¿no?, que el paciente presentó polineuropatía sensitiva, motora de tipo axonal a predominio de miembros inferiores de grado severo. Este tipo de polineuropatías también se puede presentar en los pacientes que presentan
el SIDA, VIH-Sida. Bueno, no se observa nada en los ojos, en las alteraciones en el fondo de ojo. Y uno de los exámenes más importantes que hemos visto aquí es la ecografía transesofágica y la transtorácica, en el cual nos da a sospechar una posible presencia de vegetación en lo que es la válvula mitral, una vegetación móvil que está adherida a ella. Siguiente. Bueno, esta es una lista de distintos diagnósticos sindrómicos que yo y mis compañeros hemos planteado, lo que son el síndrome febril, el doloroso abdominal, porque llega con dolor abdominal el paciente, infeccioso, consuntivo por la pérdida de peso, el síndrome anémico, síndrome sensitivo, porque el paciente presentó parestesia, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, porque de acuerdo a los criterios del CIR, llega a cumplir, presenta mayor a dos criterios, y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Siguiente. Siguiente. Con respecto al diagnóstico presuntivo, hemos puesto a la cabeza como una endocarditis infecciosa. También, más que nada es por los estudios de la ecocardiografía. También tuberculosis intestinal, más que nada por los cuadros que presentaba de fiebre, pérdida de peso, astenia. También hemos también pensado en parasitosis, más que nada por esos cuadros diarreicos, también la presencia de sangre y también justamente los niveles elevados de eosinófilos nos hicieron pensar en una parasitosis. Bueno, la misma hemorragia digestiva baja, que puede ser, por ejemplo, por una diverticulitis, la insuficiencia renal aguda, también más que nada por los niveles de urea y creatinina elevados, también la presencia de edemas y lo que es la anemia normocítica normocrónica. Y nosotros hemos llegado como diagnóstico etiológico eh, infeccioso por Listeria monocitógenes. En nuestro plan de trabajo hemos pedido hemos pensado en el pedido de hemocultivo, coprocultivo, colonoscopía y un beca en esputo, más que nada por lo que es la tuberculosis, ya que estos pacientes son susceptibles a presentar tuberculosis por ser inmunocomprometidos. Y una radiografía de abdomen, más que nada por el tema de la tuberculosis intestinal. Bueno, al final nosotros hemos llegado a la conclusión de que es una endocarditis infecciosa por por una por Listeria monocitógenes, ya que en sí la Listeria monocitógenes, la primera infección de ella clínicamente se va a presentar por cuadros de de astenia, cuadros gastrointestinales como vómitos, diarreas, pero luego cuando en estos pacientes, es como los que son los pacientes inmunosuprimidos, puede presentarse lo que es la translocación bacteriana,
y pasar eso a torrente sanguíneo. O sea, se forma una bacteremia y puede afectar diversos órganos, como por ejemplo es el caso del corazón. Pero también puede afectar diversos órganos, por ejemplo, en los riñones e inclusive a nivel hepático. Y bueno, este es el marco teórico de Listeria monocitógenes. Más que nada mencionar que es una enfermedad que afecta el endocardio valvular mural y que se presenta más que nada en los pacientes con prótesis cardíacas o válvulas, y que en sí es una causa no muy común de endocarditis, porque ya como han mencionado mis compañeros, hay otros agentes patógenos que son más comunes para este cuadro de endocarditis infecciosa. Siguiente. Bueno, algunos datos, que es la listeria monocitógenes es un bacilo gram positivo facultativo anaerobio, que se va a encontrar, que como mencioné, se va a encontrar a nivel del tracto gastrointestinal, ya que es el modo de infecciones a través del consumo de alimentos que están infectados, que no han sido mal lavados, mal cocidos. Y, y mencionar que puede afectar tanto en los extremos de la vida, en niños, ancianos, gestantes e inmunosuprimidos, o con alguna comorbilidad. Y bueno, el periodo de incubación varía desde 1 a 4 semanas luego del consumo del alimento contaminado o hasta o pasado los 70 días. Siguiente. Bueno, algunos datos microbiológicos. Siguiente. Y bueno, con respecto a los síntomas, se puede presentar una endocarditis subaguda, en el cual hay síntomas como la fiebre, escalofrío, sudoración nocturna, malestar general, pérdida del apetito, fatiga, debilidad y lo que son los dolores musculares. Y que estos síntomas pueden variar durante varias semanas hasta que se llegue al diagnóstico, ¿no?, de endocarditis. Con respecto a la aguda son parecidos, pero es más grave y se dan en pocos días. Y también puede presentarse síntomas de insuficiencia cardíaca, sobre todo debido a la lesión de lo que es la válvula, en este caso la válvula mitral. Siguiente. Bueno, estos son los criterios de Duke. Ahí tenemos los criterios mayores y menores. Y de acuerdo, si presenta 2 criterios mayores, uno mayor y 3 menores o 5 menores, podemos llegar a como diagnóstico definitivo a insuficiencia cardíaca. Siguiente. Ahí se me mueve. Bueno, con respecto al cultivo, se puede hacer mediante hemocultivo o también mediante el líquido cefalorraquídeo. Más que nada esto cuando se sospecha de meningitis, ya que la listeria es una de las causas de meningitis bacteriana, y por eso se puede hacer mediante el examen del líquido cefalorraquídeo.
Siguiente. Bueno, el tratamiento, ¿no? Aquí en este caso se van a utilizar lo que es la ampicilina o penicilina G junto con junto con un aminoglucósido, que en este caso es la gentamicina. Siguiente. Y más que nada, para finalizar lo que es la prevención, bueno, como mencioné, este agente, la causa es más que nada por lo que es el consumo de alimentos que están contaminados con la lista de monocitógenes. Por ende, se debe evitar lo que es el consumo de alimentos que estén mal, no estén, por ejemplo, los lácteos, el queso y los derivados que estén debidamente pasteurizados. Y también, por ejemplo, las verduras, que estén bien lavadas, ya que son como los vectores por el cual llegan hacia el ser humano. Y más que nada en eso, ¿no? Eso sería todo, doctor. Bien, correcto. Felicitar a los grupos por el esfuerzo que han hecho de hacer las revisiones y efectivamente hay muchas cosas que comentar en este caso, ¿no? Es un paciente inmunosuprimido definitivamente que está en estadio SIDA por infección por el virus de inmunodeficiencia humana con un CD4 menor de 100 y entonces esta inmunidad celular pues lo hace susceptible de complicaciones. Por otro lado, hay otros factores de riesgo adicional que pueden empeorar el pronóstico en este tipo de pacientes, ¿no? Uno de ellos es la hipoalbuminemia. Recuerden que la hipoalbuminemia es también un factor de mortalidad en infecciones de tipo severo, así que también tiene factores ahí para aumentar la mortalidad en este caso. Y en general es un paciente que ha hecho un cuadro sistémico, ha hecho un compromiso sistémico de varios órganos, como ustedes han visto. Hay compromiso cardiovascular con supuestas vegetaciones que, según los criterios de Duke, pues encasillan en una endocarditis infecciosa. Tiene compromiso hematológico, hay compromiso gastrointestinal, hay compromiso renal, y entonces todo esto le da pues la particularidad de ser una infección sistémica, y entonces hay varios sospechosos acá debido a ser un paciente inmunosuprimido en estadio SIDA. La posibilidad de infecciones oportunistas es muy alta. Uno de ellos es, por ejemplo, la bacteriemia por Salmonella typhi. Es una buena posibilidad porque produce fiebre, ¿sí? Puede producir eventualmente endocarditis, puede producir abscesos, puede haber compromisos sistémicos, pero efectivamente en el periodo de incubación, como mencionaron, probablemente de alguna manera sale de la posibilidad, o sea, de la primera posibilidad diagnóstica en este cuadro. En cuanto a tuberculosis, si bien es cierto, se ha visto tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, pero normalmente que haya un cuadro tan sistémico como en este caso es menos probable, pero también se considera, puesto que es un paciente que al estar en estadio SIDA, se comporta la tuberculosis de una forma atípica, no como lo vemos en pacientes con menor inmunosupresión. Y en general hay otras infecciones oportunistas que pueden dar síntomas aislados, como las coxillas que mencionaron, que van a dar la parte de diarrea, de compromiso gastrointestinal, que a veces puede complicarse con neumonitis o con colangitis incluso, como el caso de crisoporidio. Sin embargo, no se puede explicar pues, el compromiso hematológico, el compromiso cardiovascular y renal a la vez tampoco sustenta esto. Y un kit del asunto diagnóstico acá es el dato que se les da acá en el caso clínico de que es una bacteria, puesto que es sensible a dos antibióticos, ampicilina, gentamicina. No puede ser un virus, un hongo o un protozoario porque estos no responden a esos fármacos. Definitivamente es un caso atípico y sí, tanto el primero como el tercer grupo orientaron bien su enfoque diagnóstico. Se trata de un bacilo gram positivo
que normalmente en inmunocompetentes o no da síntomas o da síntomas muy leves, sobre todo de tipo gastrointestinal. Sin embargo, en inmunocomprometidos, como el caso del paciente, sí pues da compromisos sistémicos que se complican fácilmente. Sí puede haber endocarditis, aunque es poco frecuente, pero en este caso se comportaría como una endocarditis subaguda por el tiempo de evolución y porque pues no hubo daño valvular importantes en el caso de la forma aguda, que descompensa fácilmente al paciente. Entonces, esto fue una forma subaguda, compromiso hepático, renal, hematológico, cardiovascular, gastrointestinal. Entonces, realmente el paciente hizo una bacteriemia por Listeria monocytogenes, que es el diagnóstico definitivo del paciente, por lo cual se inició el tratamiento con ampicilina gentamicina. Estuvo aproximadamente 2 semanas con tratamiento endovenoso y después ya se pasó a tratamiento por vía oral, se manejó adecuadamente la infección, después se inició terapia antirretroviral y el paciente terminó recuperándose por completo, aunque todavía sigue en controles por cirugía cardiovascular para evaluar el funcionamiento de sus válvulas nativas del corazón. Pero es un caso bien interesante porque es una forma atípica de infección por Listeria monocytogenes, pero en general es una enfermedad de baja virulencia, sobre todo en pacientes inmunocompetentes, ¿no? En este caso fue un inmunodeprimido que dio toda esta gama de sintomatología y entonces finalmente ese es el diagnóstico, ¿no? No sé si en los 2 minutos que nos quedan tienen algún comentario, alguno de los grupos, quieren ampliar o alguna duda adicional, por favor. Bien, parece que no tienen preguntas. Voy a detener la grabación y el día